6 de la mañana, Ricardo, con 13 minutos, ya tenemos nuestro primer invitado. Sí, el médico patólogo, vamos a conversar con él, el doctor Luis Figueroa Montes, quien está en contacto con Nacional, para hablar sobre el tema del coronavirus, estos casos que se están reduciendo poco a poco de manera lenta en el Perú, pero que sin embargo genera preocupación por la ola que se ha desatado en Europa con un segundo rebrote. Doctor Figueroa, muy buenos días, bienvenido a Nacional, ¿cómo está usted? Buenos días, Ricardo, muchas gracias por la invitación y bueno, acá dispuesto a resolver sus inquietudes. ¿Qué debemos hacer para evitar que el Perú se vea afectado como países europeos en donde hay una suerte de rebrote de coronavirus? Bueno, en realidad la ventaja es que se están realizando muchas publicaciones científicas en ese contexto y el día 24 la revista Lancet hizo una publicación muy interesante donde hablaba las lecciones aprendidas en los países europeos que habían tenido un impacto en relación al avance de la epidemia y también países asiáticos. Y ellos se enfocaron en 5 puntos importantes. El primero era ver el tema de cómo nosotros medíamos el avance de la epidemia, es decir, tener indicadores, tener información importante para ir viendo cómo va avanzando. A pesar que estamos en una etapa de disminución, tenemos que seguir monitorizando eso. Y ahí mencionaban como importante el factor R. Hay países que inclusive monitorizan todos los días este factor, es decir, que si es menor a 1 es lo ideal, ¿no? Es decir, que una persona pudiera transmitir a menos de una persona esta infección. El otro tema es cómo el sistema de salud pública se preocupa por implementar mejoras en el avance de la epidemia, y ahí básicamente es la oportunidad de tener pruebas moleculares y hacer el seguimiento a los contactos recientes de pacientes infectados. El otro es seguir fortaleciendo el sistema de salud pública, el sistema de salud, el sector sanitario, es decir, fortalecer aún a los sistemas de salud para poder tener una atención oportuna. Actualmente, por ejemplo, acuérdense que empezamos con una pandemia con menos de 200 camas y ahorita tenemos cerca de 1.716. Hace 2 días pude revisar en la sala situacional y habían cerca de 340 camas UCI libres. Es evidente que ya no va a haber una ola similar a la primera, pero de todas maneras el sistema de salud debe de preocuparse por seguir atendiendo a los pacientes. El otro tema es cuánto ha aprendido la población en relación a los cuidados que se centran en las medidas no farmacológicas, que es mascarilla, que es lavado de manos y que es el distanciamiento social. Según las declaraciones del viceministro, entre 30 y 40% de la población es la que realmente está saliendo, por lo tanto tendríamos entre un 60-70% de los ciudadanos que están todavía confinados. Y en la medida que lentamente ellos vayan comenzando a salir o exponerse, podríamos esperar un incremento de las infecciones. Y por último, y que es fundamental, es cómo se van a establecer las estrategias para que los extranjeros o los que van, o las aperturas, en este caso de los aeropuertos o los puntos limítrofes, comiencen a monitorizar la incorporación de los ciudadanos que vienen al menos de países europeos, asiáticos, para tratar de seguir controlando. Acuérdense que al inicio de la epidemia hubo una manera de controlar esto, pero al final el virus llegó, entonces es una manera de ver cómo en adelante tenemos que establecer algunas estrategias. Entonces, sobre todos esos 5 puntos, actualmente el Estado debe fortalecer las medidas de control para tratar que no tengamos una ola similar a la primera. Doctor Figueroa, desde la mirada de la patología clínica, ¿hay control de calidad a la hora de aplicar las denominadas pruebas rápidas? ¿Los agentes que las emplean están debidamente capacitados? Sobre todo ahora que se abre el 5 de octubre los aeropuertos para vuelos internacionales. En realidad, la calidad de las pruebas rápidas es bastante complejo de explicarlo. En primer lugar,
estas pruebas, al menos las serológicas cualitativas o conocidas como pruebas rápidas que miden anticuerpos y no buscan al virus, tienen, digamos, son tres tipos de pruebas en general. Unas que tienen un buen desempeño, que nosotros consideramos aquellas pruebas que tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, aquellas que tienen un moderado desempeño y aquellas que tienen un bajo desempeño. Pero independientemente del desempeño de estas pruebas, dependen básicamente de dos factores importantes para su uso. El primero es la prevalencia. Y la prevalencia significa el número de pacientes infectados probables en una población determinada. Es diferente hacer una prueba a los pacientes asintomáticos o, digamos, los ciudadanos de a pie que no tienen síntomas, hacerlas de repente a trabajadores de salud que atienden en emergencia y que tienen un alto riesgo de infectarse. Entonces, es más probable que encuentre yo pacientes con coronavirus en trabajadores de salud que atienden pacientes con coronavirus a que yo lo haga a pacientes asintomáticos. Entonces, la prevalencia, por ejemplo, de pacientes asintomáticos es menor al 2%. Es decir, de 100 pacientes asintomáticos, probablemente 2 salgan positivos. En cambio, en los trabajadores de salud que pudieran tener síntomas y que atienden a las emergencias, pudiera ser inclusive superior al 30%. Entonces, el test va a depender mucho a dónde yo hago la prueba, es decir, a qué población. Y por último, el otro tema fundamental es el periodo en el cual yo pido el examen. Hay un gran error cuando se pide de manera inicial, es decir, ni bien el paciente tiene síntomas, ya estamos pensando pedirle las pruebas rápidas y ese es un gran error. Por lo menos para hacer estas pruebas y tener una buena respuesta tenemos que esperar entre 10 a 15 días para que de cada 100 pacientes que yo le haga la prueba, probablemente 90 salgan positivos. Entonces, estas dos variables son fundamentales al momento de utilizar estas metodologías. Yo creo que doctor, como ya hay más pruebas moleculares y hay más laboratorios de biología molecular en el Perú, actualmente tenemos 44 laboratorios moleculares de biología molecular. Al inicio de la epidemia empezamos solamente con uno. Tenemos más posibilidades de hacer este tipo de test. Más aún cuando ya se han validado, al parecer, algunas pruebas rápidas moleculares, ¿no? Cuando usted dice, doctor Figueroa, que hay una precocidad o rapidez para realizar las pruebas a una persona con síntomas, ¿están ahí los denominados falsos positivos? Lo que pasa es que estas pruebas serológicas cualitativas pueden tener la particularidad de tener falsa positividad, o las pruebas rápidas, claro, producir falsa positividad. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Si lo hacemos en poblaciones de baja prevalencia, es decir, si lo hacemos en poblaciones, por ejemplo, asintomáticas, donde la probabilidad de obtener el virus es del 2%, la probabilidad de tener falsos positivos es alta. ¿Eso qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho una variable en medicina que se llama valor predictivo positivo, o lo que es el verdadero positivo, el paciente que realmente tiene la infección. Si lo hacemos en poblaciones de baja prevalencia, inclusive con métodos o pruebas rápidas de buen desempeño, este puede llegar a ser hasta del 50%. ¿Qué significa? Que de 2 pacientes con pruebas rápidas positivas, uno realmente tiene el coronavirus y el otro es un falso positivo. Esto es importante entenderlo de esta perspectiva. Actualmente en el Perú se han hecho muchas pruebas, en realidad, y hay mucha gente que se ha considerado positiva. Y es importante que entiendan que si no han tenido síntomas y se han hecho una prueba rápida, es probable, pudiera ser, que sea un falso positivo. ¿Eso qué significa? Que los pobladores que han tenido una prueba rápida positiva deben de seguir cumpliendo las medidas no farmacológicas de distanciamiento, lavado de manos y uso de mascarilla. Porque al considerar que han tenido la infección pueden bajar la guardia y ahí es donde aparecen realmente los famosos reinfecciones. Es decir, como al inicio le hicieron una prueba y fue falsa positiva, es decir, nunca tuvo el virus, pero él creyó que tenía el virus,
Después realmente de unos meses, al de repente descuidarse o por cosas propias de la epidemia, inicia con síntomas, piensa que se ha reinfectado y en realidad es la primera infección. Entonces hay que tener bastante precaución para tratar de dimensionar estos resultados, ¿no? En realidad el diagnóstico siempre ha sido considerado desde un principio con las pruebas moleculares y actualmente con la incorporación de las pruebas antigénicas, que es la que probablemente van a comenzar a usarse, que también buscan el virus, que es diferente a las pruebas que buscan anticuerpos, que son las pruebas rápidas, serológicas, que es la que conocemos, ¿no? ¿Estamos preparados como país? ¿Tenemos la infraestructura, doctor, para recibir las millones de dosis de vacunas cuando ya estén a disposición de los pacientes? ¿Hay una cadena de frío que pueda mantener la calidad de estas vacunas en estos momentos? En realidad, nuestro país, como sistema de salud, por ejemplo, si hablamos de los sistemas de salud más grandes como Ministerio de Salud y la Seguridad Social, tienen un programa de inmunizaciones ya bastante fortalecidos, digamos, con muy buena capacidad resolutiva y cadena de suministros desde hace muchos años. Somos unos países que cumplimos con el calendario de inmunizaciones y tenemos una cobertura nacional importante. El detalle es que depende del tipo de vacuna. Acuérdense que ahorita hay candidatos de vacunas. Es diferente, por ejemplo, una vacuna que utilice un virus atenuado o las vacunas con vectores a una vacuna, por ejemplo, con ARN, donde la cadena de suministro es diferente. Unas se transportan a menos de 8 grados, las otras se transforman a menos 50 grados centígrados, entonces las cadenas de suministro serían diferentes. Pero eso va a depender de qué vacuna al final sea la que logre cumplir los requerimientos en la fase 3 y pase a aprobación mundial, ¿no? Entonces, todavía siguen los estudios en fase 3, cada vez hay más personas que se están enrolando a estos protocolos en el mundo, y cuando ya se tengan los resultados finales se podrá ver en realidad qué vacuna es la que va a comenzar a escalarse a nivel mundial y obviamente qué condiciones más deberíamos de tener como capacidad instalada para poder coberturar las vacunas, al menos en las poblaciones vulnerables, que serían las inicialmente beneficiadas con las vacunas, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Salud está preparado, digamos, para escalar este tema en adelante. No lo veo complejo. Muy bien. Doctor Luis Figueroa, muchas gracias por esta comunicación con el Informativo Nacional. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 6:26, Raúl. Ese tema de la cadena de frío es muy importante. Yo leía el viernes una publicación del New York Times, y lo acabo de encontrar aquí, y señala la difícil tarea de transportar una vacuna que debe estar a 80 grados Celsius bajo cero, y se refieren a las vacunas COVID que se están preparando en los diferentes laboratorios. Desarrollar una vacuna eficaz contra el coronavirus es el primer paso. Luego viene la cuestión de cómo enviar cientos de millones de dosis que necesitarán conservarse a temperaturas árticas, heladas, Raúl. ¿Los aviones están preparados? Se nos viene todo digamos, claro, todos buscamos la vacuna, pero el tema post vacuna ahora es otro también tema de interrogante.